Me escondí en su oficina y escuché su plan con la amante. Pero lo que escuché me cambió para siempre. Ella pensaba que conocía a su esposo, que su vida estaba construida sobre el respeto, el amor y la lealtad. Hasta que una mirada fría, una sonrisa extraña y un silencio prolongado encendieron su intuición. Ese día, no gritó, no preguntó, se escondió. Y lo que escuchó tras esa puerta, no solo rompió su mundo, lo reconstruyó. Porque a veces, el verdadero poder no está en reaccionar, sino en observar, en silencio, mientras todos creen que ya te vencieron. Una mujer traicionada, un juego de lujo y ambición, y un plan tan meticuloso que nadie lo vio venir. Quédate hasta el final para descubrir cómo una esposa olvidada se convierte en la mente maestra de una venganza silenciosa. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Desde fuera, la vida de Isabela brillaba como una copa de cristal en una terraza privada con vista a los viñedos dorados de La Rioja. Nadie imaginaba que detrás de su caminar elegante y su voz pausada se escondía un cansancio silencioso, el tipo de agotamiento emocional que no deja ojeras, pero sí vacíos. Su marido, Sergio, era el rostro visible de la fortuna familiar, dueño de una vinícola millonaria, portada habitual en revistas de negocios, anfitrión de catas exclusivas y conferencista sobre inversiones patrimoniales. Juntos eran la pareja de oro. Sin embargo, Isabela hacía tiempo que no se sentía parte del cuadro. Él tomaba decisiones solo, hablaba de la empresa como si ella no hubiese estado allí desde el inicio, como si el lujo que los rodeaba fuese creación exclusiva suya. Había dejado de mirarla a los ojos, y aunque aún dormían en la misma cama, hacía semanas que sus cuerpos no se buscaban. Ella intentaba convencerse de que todo estaba bien. Se aferraba a los rituales de siempre, la caminata por el viñedo al amanecer, el té servido en porcelana inglesa, las revistas de diseño que hojeaba sin realmente leer. Pero lo que más la hería era el modo en que Sergio la mantenía al margen de las decisiones importantes. Isabela había estado presente cuando el negocio se transformó de una producción familiar en una marca internacional de alta gama. Ella había presentado a los primeros inversionistas extranjeros, había modelado la imagen de la bodega con su estilo sobrio. Había abierto puertas en círculos donde Sergio no sabía ni cómo vestirse. Y ahora, era tratada como una figura decorativa, una señora de que solo debía sonreír en eventos y callar en las reuniones. Eso no era olvido, era una estrategia. Esa tarde de viernes, durante una reunión social en el jardín trasero de la finca, algo cambió. Marina, la nueva coordinadora de relaciones públicas, llegó con un vestido demasiado ajustado, un perfume demasiado dulce y una risa demasiado familiar. No fue solo la forma en que saludó a Sergio, sino cómo él le sostuvo la mirada, prolongando unos segundos de más, como si el mundo se hubiese borrado alrededor. Isabela lo notó, aunque bajó la mirada de inmediato. Sabía reconocer los silencios que dicen más que las palabras. Y ese gesto, tan pequeño pero tan cargado de insinuación, le bastó para encender la alarma que llevaba semanas intentando silenciar. No dijo nada, no esa noche. Se limitó a sonreír, posar para las cámaras y hablar con elegancia de las futuras exportaciones de vino a los Emiratos Árabes. Su discurso fluía como el tinto de reservas servido en copas carísimas. Pero por dentro, algo se retorcía. No era celos, era decepción. La decepción de quien dio todo y ahora sentía que le estaban cambiando el lugar sin aviso previo. Y lo más cruel de todo, la intuición de que el golpe aún no había llegado, pero estaba muy cerca. Isabela recordaba muy bien lo que costó construir ese patrimonio. Cuando se casó con Sergio, no tenía apellido ni herencias, pero sí una determinación feroz. Fue ella quien propuso expandir la marca a hoteles boutique de lujo, quien gestionó las alianzas con diseñadores para que las etiquetas de las botellas tuvieran ese estilo inconfundible que ahora todos querían imitar. Ella lo soñó, lo construyó, lo convirtió en algo deseado. Por eso, ahora, verla desplazada como si nunca hubiese estado allí, le dolía como una puñalada con sonrisa incluida. Durante los días siguientes, prestó más atención a los detalles. Las ausencias de Sergio se volvieron más frecuentes. Las llamadas nocturnas, más largas. Las excusas, más frágiles. Y Marina siempre estaba allí, coordinando esto, organizando aquello, metiéndose en espacios que no le correspondían. Hasta que un lunes por la mañana, en una reunión del equipo directivo, Sergio anunció una reestructuración interna sin consultarla previamente. Isabela sonrió por fuera, pero por dentro se le rompió algo. Aquella noche, después de la cena silenciosa que compartieron en el comedor principal,
Isabela se quedó en el salón sola. Observaba la lámpara de cristal suspendida sobre la mesa. Cada pieza, cada luz, cada sombra reflejada en la copa de vino, le hablaba del pasado, de todo lo que había entregado. Pensó en su madre, en lo que ella le habría dicho si estuviera viva. El silencio también es una respuesta, hija, pero no siempre la más sabia. Y entonces entendió que ya no podía esperar que Sergio la notara. Tendría que observarlo ella, muy de cerca. Al día siguiente, pidió que le prepararan la oficina privada que había dejado de usar. Nadie sospechó nada. Aparentemente, era solo un gesto simbólico, una forma de estar más presente en los asuntos de la empresa. Sergio incluso la felicitó con un beso en la frente. «Qué bueno que vuelvas», dijo él, mientras Marina lo esperaba junto al auto. Isabela sonrió. No por ternura, sino porque acababa de entrar en el juego, aunque aún no supieran qué tan buena jugadora era. Empezó a organizar sus horarios para coincidir con los de Sergio. No lo seguía, lo observaba desde las sombras. Cada gesto, cada mirada, cada palabra dicha o no dicha. Descubrió que Marina tenía acceso a espacios que Isabela ya no pisaba, que las decisiones pasaban por ella, que los informes no llegaban más a su bandeja, sino a manos de la nueva voz del equipo. No se trataba solo de una aventura, era una sustitución meticulosa. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos del ala ejecutiva, escuchó a Marina decir al teléfono: «Todo va según el plan. Él lo tiene casi listo». Al girar la esquina, fingió sorpresa. «¿Todo bien, Marina?», preguntó, fingiendo inocencia. Marina tartamudeó algo, como si no esperara que alguien más anduviera por allí. Ese fue el momento en que Isabela decidió ir más allá. Ya no bastaba con observar. Necesitaba una prueba, algo irrefutable, algo que confirmara lo que ya sentía en la piel como una alergia. Estaba siendo reemplazada y engañada. Esa misma noche, se quedó en la oficina después de que todos se fueron. El edificio quedaba sumido en un silencio de mármol, apenas interrumpido por el zumbido suave del aire acondicionado. Se escondió en la sala contigua al despacho principal, donde antiguamente trabajaban los contadores. Sabía que desde allí, por una rejilla de ventilación mal sellada, se escuchaba todo lo que se decía en la oficina de dirección. Se sentó en el suelo, respirando lento. El corazón le martillaba el pecho. A las 9:12, escuchó el sonido de tacones. Luego, la voz de Sergio. No dijo su nombre. Dijo simplemente: «¿Trajiste los documentos?». Y entonces, el mundo de Isabela se quebró en 1000 pedazos. La voz de Marina contestó con coquetería, seguida de palabras que grabaría en su alma para siempre. «Todo está listo. Solo falta su firma, y la sociedad será nuestra. Después del divorcio, nada será de ella». Isabela sintió que el piso se abría bajo sus pies. Pero no gritó, no lloró, no se movió. El momento más cruel no fue escuchar la traición. Fue comprender que él planeaba quitarle todo lo que con tanto amor y sacrificio habían construido juntos. No solo su matrimonio, sino su legado, su identidad, su lugar en el mundo. La furia que sintió no fue escandalosa. Fue silenciosa, pero absoluta, como un incendio que se extiende bajo tierra. Salió del escondite con cuidado, cada paso medido. Al girar por el pasillo, casi choca de frente con Marina, que salía distraída del baño. Se congelaron una fracción de segundo, pero Isabela sonrió como si nada. «Marina, qué sorpresa verte aún por aquí», dijo, como quien comenta el clima. «Sí, yo olvidé mi bolso», respondió ella, con un hilo de voz. «¿Qué cabeza la tuya?», replicó Isabela con una dulzura letal. Y siguió caminando como si no hubiera escuchado nada, como si no supiera nada, como si no sintiera el corazón destrozado. Porque ahora tenía algo más fuerte que la tristeza, tenía un motivo. Los sonidos se volvieron ecos deformes mientras Isabela se alejaba de la escena, como si el mundo real estuviera detrás de un vidrio grueso. Caminaba por los pasillos en silencio, con pasos que no hacían ruido, con la mirada perdida, pero el corazón en llamas. Lo que acababa de escuchar no era solo una infidelidad, era una conspiración cuidadosamente planeada. La voz de Sergio, segura y cínica, había dicho claramente: «Isabela firmará sin leer. Siempre lo hace». Eso fue una puñalada más profunda que cualquier traición física. Su mundo no se derrumbaba. Se estaba reescribiendo sin su permiso. No había lágrimas en sus ojos, aunque sentía la presión de ellas acumulándose. Pero ella no era de llorar frente al enemigo. Al llegar a su antigua oficina, encendió la lámpara de escritorio como si necesitara un motivo para quedarse despierta. El silencio pesaba.
Se sentó frente al ventanal que daba al jardín de la finca y recordó el día en que ella y Sergio plantaron el primer roble juntos, como símbolo de su unión. Él había prometido que crecerían juntos, como ese árbol. Ahora, ese roble seguía allí, fuerte y vivo, mientras su matrimonio se marchitaba por dentro. ¿Cómo llegamos a esto?, susurró, sin esperar respuesta. Isabela no era ingenua. Sabía cómo funcionaba el mundo empresarial. Había convivido con millonarios desde que Sergio empezó a ascender. Había escuchado conversaciones frías sobre fusiones, despidos y movimientos de capital. Pero nunca imaginó que un día su propio nombre se convertiría en parte de una estrategia de eliminación. Era como si su vida se hubiera vuelto un archivo más en las manos de abogados sin rostro. Después del divorcio, nada será de ella. Esa frase la repetía en su mente como un estribillo venenoso. Le temblaban las manos. No de miedo, sino de indignación. ¿Cómo se atrevía Sergio a subestimarla así? ¿Acaso pensaba que, por haber estado en silencio todos estos años, ella había olvidado cómo pensar, cómo actuar, cómo mover fichas? Había dejado que él brillara porque lo amaba, porque lo admiraba, pero ahora entendía que había confundido amor con entrega total, y eso había sido su primer error. A partir de ese momento, algo en ella cambió. Una promesa silenciosa empezó a crecer en su interior. No permitiría que la borraran de su propia historia. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina fingida y alerta constante. Sergio seguía su vida como si nada, seguro de su plan. Marina aparecía cada vez con más libertad, ocupando espacios que antes eran de Isabela. Las reuniones internas, los almuerzos con proveedores, hasta los paseos por el viñedo. Era como si estuviera reemplazándola pieza por pieza. Pero Isabela, en lugar de confrontar, observaba. Y en esa observación descubrió algo más poderoso que la rabia, la estrategia. Esa noche, fingió estar cansada antes de tiempo. Subió a su habitación, se desmaquilló con calma, se puso una bata de seda color marfil y se miró al espejo. Lo que vio la sorprendió. Aún era joven, aún era hermosa, aún tenía voz. Pero lo había olvidado por tanto tiempo que casi le parecía una revelación. No estoy acabada, pensó. Estoy a punto de comenzar. Esa certeza no vino con aplausos, sino con una calma feroz, como si su alma hubiera decidido despertar. La tensión crecía día a día, y con ella, su deseo de hacer algo más que observar. No podía seguir caminando por la casa como una sombra, ni presentarse en eventos como un accesorio de lujo. Había llegado el momento de actuar. Empezó por lo pequeño, recuperó su agenda de contactos, revisó contratos antiguos, releyó estatutos de la empresa. Descubrió detalles que antes había pasado por alto, pero que ahora brillaban como diamantes. Cada palabra legal, cada cláusula dormida, podía ser una pista para entender cómo Sergio planeaba quitarle todo. Una tarde, mientras Sergio estaba en una reunión externa, Isabela entró a su despacho. Lo había hecho muchas veces antes, pero esta vez era distinto. Tenía una intención clara. Buscó los cajones con cuidado, sin alterar nada. Y allí, entre papeles de apariencia rutinaria, encontró una carpeta con su nombre. Acuerdo de disolución patrimonial, decía la portada. No necesitó leer más. La traición ya tenía forma, estructura y firmas casi listas. Lo que Sergio no sabía es que ella también tenía memoria. Y aliados. Guardó silencio durante una cena con accionistas. No dijo una palabra fuera de lugar, no hizo una sola pregunta incómoda. Pero cada frase que Sergio soltaba con arrogancia la alimentaba de energía. Hablaba de nuevas inversiones, de la expansión a mercados asiáticos, del relanzamiento de su línea premium. Y cada vez que decía yo hice, yo decidí, yo planeé, Isabela apretaba la copa con más fuerza. Porque la verdad es que nada de eso hubiese existido sin ella. Esa misma noche, antes de dormir, Sergio la miró desde el umbral del baño. ¿Todo bien, Isa? Te noto distante. Ella sonrió con dulzura y contestó. Solo un poco cansada, amor. Y cuando él se giró, su sonrisa se desvaneció como niebla bajo sol. No era cansancio, era el preludio de una revolución. Isabela no necesitaba pelear con gritos ni arrebatos. Aprendió que la venganza verdadera se cocina lento, con inteligencia y precisión. Como un vino de alta gama, requiere tiempo y silencio. Al día siguiente, contactó con un antiguo socio de su padre, un hombre de confianza que conocía bien los entresijos legales del negocio familiar. No iba a enfrentarse a Sergio sin preparación. Si quería recuperar su lugar, su patrimonio, su respeto y su nombre, tendría que jugar con reglas que él no conocía. Y mientras Sergio celebraba su jugada maestra,
sin saber que ella ya había visto sus cartas, Isabela se prometía a sí misma que iba a ganar. No por rencor, sino por justicia. Porque una mujer como ella, que construyó en silencio, podía también destruir en silencio, y reconstruirse desde cero, con más poder del que jamás imaginó. Isabela bajó las escaleras del ala este como quien desciende a un infierno elegante. Zapatos de tacón firme, vestido de seda color vino, mirada imperturbable. Cada paso era una declaración muda de resistencia. Esa noche, la finca celebraba una cena exclusiva con inversores internacionales, un evento habitual en el mundo del lujo que ella misma ayudó a consolidar en los últimos años. Antes, ella era la anfitriona indiscutible. Hoy, nadie la había consultado siquiera sobre la lista de invitados. La habían reducido al rol de adorno, la primera dama silenciosa. Pero lo que estaba por ocurrir superaría cualquier expectativa, porque la humillación, cuando llega disfrazada de cortesía, duele el doble. El salón principal estaba iluminado con lámparas colgantes de cristal checo y mesas decoradas con flores blancas y doradas. Música de cuerdas, camareros uniformados, copas tintineando, todo era impecable. Y allí, al centro, Sergio, erguido, seguro, con su sonrisa de manual. Marina se movía a su alrededor como una sombra con perfume caro, anotando cosas en una tablet y susurrándole al oído como si todo eso le perteneciera. Isabela la observó sin moverse. Cada gesto entre ellos le confirmaba que ya no había nada oculto. El reemplazo estaba en marcha y era público. Cuando la presentaron a un nuevo inversionista alemán, el joven no disimuló su sorpresa. ¿Usted es la esposa de Sergio? Me habían dicho que Marina. Isabela sonrió con gentileza y lo cortó con elegancia. Marina es brillante en su trabajo. Yo prefiero el arte de las cosas sutiles. Y levantó su copa como quien firma un tratado de guerra sin declarar batalla. Cada palabra, cada mirada, era ahora una estrategia de resistencia emocional. Sergio tomó el micrófono para su discurso habitual. Habló de expansión, de innovación, de estrategias de posicionamiento patrimonial, de inversión en mercados emergentes. Su voz sonaba ensayada, vacía. Lo que antes era pasión ahora era arrogancia. No mencionó a Isabela una sola vez. Ni por cortesía, ni como figura de protocolo. Nada. Era como si ella nunca hubiese existido en ese camino empresarial. Marina, por su parte, no dejaba de sonreír desde el costado del escenario, como si cada palabra fuese también suya. Y todos los presentes notaban esa cercanía. Isabela lo supo por las miradas de reojo, los cuchicheos, las sonrisas incómodas. No había gritos ni escándalos. Pero todo el salón sabía lo que estaba pasando. Y eso fue lo que más dolió. Porque la traición íntima se había convertido en humillación pública. Y ella, obligada a mantener la compostura, sentía que se rompía por dentro en mil pedazos de dignidad. Las mujeres la miraban con lástima disfrazada de admiración. Los hombres, con esa incomodidad que no sabe cómo disimularse. Y Sergio no volteó a verla ni una vez durante todo el discurso. Ni una. Terminada la presentación, Isabela se acercó a la mesa del fondo para recuperar su bolso. Allí estaba Elvira, una vieja amiga del círculo de esposas de empresarios, que le susurró al oído. Si quieres llorar, ven al baño. Si quieres hacer historia, quédate y sonríe. Esa frase fue un disparo directo a su orgullo. Isabela levantó la cabeza, respiró profundo y volvió al centro del salón con una seguridad que le salió del alma. No iba a huir. No esa noche. Tomó una copa de tinto reserva y se ubicó justo frente a Sergio. Él hablaba animadamente con un grupo de ejecutivos catalanes. Cuando la vio, hizo una mueca leve, casi un gesto automático de reconocimiento. Isabela, estás hermosa, dijo, como si intentara cubrir el vacío de su indiferencia. Gracias, respondió ella. Me alegra ver que tú también has aprendido a fingir. La copa le tembló un instante, pero nadie lo notó. Era ella quien ahora manejaba la escena, aunque no tuviera aún todas las cartas en la mano. Al terminar la velada, Sergio propuso un brindis final. Y fue ahí donde soltó la bomba. Este es el comienzo de una nueva etapa para nosotros, dijo, levantando su copa. Muy pronto haremos anuncios importantes que cambiarán el rumbo de nuestra empresa. Isabela lo miró con frialdad. Él no había mencionado detalles, pero su mirada lo decía todo. Era una advertencia, un anuncio velado, un golpe bajo, y todos los presentes lo sintieron. El aire se volvió denso. El lujo no pudo disfrazar la tensión. Ya en la habitación, Isabela se quitó los pendientes con movimientos lentos. Cada gesto era un intento de no quebrarse.
Se sentó frente al espejo y se contempló en silencio. La mujer que la devolvía la mirada no era débil, pero sí estaba herida. Pensó en todo lo que había hecho por esa empresa, por esa familia, por ese hombre. Pensó en las veces que había dormido pocas horas por acompañarlo en sus estrategias de mercado, en los viajes, en las reuniones. Y ahora, la estaba borrando sin piedad. Pero no iba a permitirlo. La rabia no la destruyó. La organizó, porque algo dentro de ella, muy adentro, estaba despertando con una fuerza inusual. Recordó una frase que su abuela repetía cuando hablaban de hombres arrogantes. Cuando un árbol grande cae, lo hace haciendo ruido. Pero las raíces, esas siempre sobreviven. Ella no era un adorno, era la raíz. Y aún no había jugado su mejor carta. Cerró los ojos, respiró profundo y sonrió. Ya no era una víctima. Era una mujer que sabía la verdad. Y eso la convertía en peligrosa. A la mañana siguiente, Sergio salió temprano. Isabel aprovechó para revisar su antiguo archivo personal. Lo había guardado en el altillo, entre cajas de recuerdos familiares. Encontró documentos que no veía desde hacía años, cartas, balances, contratos iniciales de la bodega. Y mientras leía, una chispa se encendió. Entre esas hojas, podía haber algo más que nostalgia. Podía haber pistas. Podía haber pruebas. No sabía todavía qué buscaba, pero intuía que ese archivo tenía más valor del que él jamás imaginaría. La humillación de la noche anterior había sembrado algo nuevo en su interior, determinación. Ya no bastaba con resistir en silencio. Era hora de moverse, pero no a lo loco, no desde el dolor. Iba a hacerlo desde la estrategia, como una jugadora de ajedrez en un tablero lleno de lobos con trajes a medida. Isabela entendía el lenguaje del poder. Solo tenía que recordar cómo se hablaba. El sonido del agua caliente golpeando la porcelana del lavabo llenaba el silencio de la suite principal. Isabela se lavó el rostro como si pudiera quitarse también la humillación. No lloró. Había pasado esa etapa. Ahora todo dentro de ella era una mezcla de claridad y fuego. Se secó con delicadeza y caminó hacia el vestidor, donde su bata de seda la esperaba como una vieja aliada. Era blanca, con ribetes dorados, regalo de Sergio en uno de sus aniversarios, cuando aún la miraba como un tesoro y no como una traba en sus planes. Se la puso sin prisa, ajustando cada nudo con intención. Luego caminó al espejo grande, ese que mandó traer de Florencia, marco tallado a mano, casi tan pesado como su alma. La mujer que le devolvió la mirada esa noche no era la misma que había aceptado el desprecio silencioso. Había una diferencia sutil pero irreversible. Su mirada ya no pedía amor ni reconocimiento. Exigía justicia. Se sentó frente al tocador, donde sus perfumes de alta gama estaban alineados como soldados dormidos. Tomó el frasco de su aroma favorito, el que usaba cuando cerraban tratos importantes, y lo roció suavemente sobre el cuello. No porque fuera a salir, sino porque necesitaba recordarse a sí misma quién era. Porque esa noche, frente a ese espejo, Isabela hizo una promesa. No permitiría que nadie más decidiera su destino. Y esa promesa no fue dicha en voz alta. Fue algo más profundo, más antiguo. Era como si dentro de ella despertara una herencia femenina ancestral, la de las mujeres que no se rinden cuando las quieren silenciar. Recordó a su madre, viuda joven, que le enseñó que la elegancia no está en lo que uno usa, sino en cómo camina entre ruinas. Recordó las tardes en que tejía sueños con poco dinero y mucha esperanza. Recordó también la herencia que le dejó su padre, no en joyas, sino en visión empresarial. Porque sí, aunque Sergio jamás lo admitiera, el primer gran capital con el que iniciaron aquella vinícola vino de ella, de su familia, de su sangre. Esa noche, como si el destino le hablara, recibió un mensaje inesperado. Un antiguo conocido, de sus años como asesora de interiorismo para firmas hoteleras, la invitaba a un evento exclusivo de arquitectura de lujo en Barcelona. Isabela casi lo ignoró, pero algo en su interior le dijo que debía ir, que ese era el momento de volver al ruedo. Ya no como esposa, sino como mujer con historia, con patrimonio, con ambición propia. Mandó a preparar su maleta sin decir palabra. Reservó la suite presidencial en uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad, porque si iba a regresar, lo haría como se debe. La llegada a Barcelona fue un renacer. Desde el traslado limusina hasta el check-in en recepción, Isabela sentía que recuperaba el control de su narrativa. Las calles le devolvían la inspiración dormida. El evento se realizaba en una galería privada, con maquetas flotantes, pantallas táctiles y asistentes de la élite del diseño internacional. Allí, entre materiales nobles y discursos visionarios, lo vio.
Elías, su antiguo colega, arquitecto estrella, mirada magnética y ese tipo de elegancia que no necesita esfuerzo. Fue él quien se acercó primero, con una copa en la mano y una sonrisa sincera. ¿Isabel Álvarez? No puede ser, estás idéntica. Depende, respondió ella. ¿A cuál de todas las Isabela que has conocido te refieres? Rieron, pero había tensión. De la buena, de la que nace cuando dos almas se reconocen fuera del tiempo. Elías no preguntó por Sergio. No necesitó hacerlo. Le bastó ver su mirada para entender que algo había cambiado. La invitó a recorrer el evento con él. Isabela aceptó, no porque buscara distracción, sino porque empezaba a recordar lo bien que se sentía ser deseada, admirada, tomada en serio por quien ve más allá del apellido. Hablaron de arquitectura, de proyectos sostenibles, de tendencias en diseño de alta gama. Pero también hablaron de la vida, de los giros inesperados, de cómo el éxito muchas veces es una prisión con candelabros caros. Elías no intentó seducirla, no la presionó, solo la escuchó, y ese simple acto fue más poderoso que cualquier elogio. Al final de la noche, cuando la dejó frente al ascensor, le dijo algo que quedó resonando como campana en su interior. Te ves fuerte, Isabela, pero si alguna vez necesitas recordar quién eres, llámame. Yo sí me acuerdo. De regreso a la suite, se quitó los tacones con una sonrisa leve. No era amor, no aún, pero era una semilla, una puerta que se abría, y ella no tenía miedo de atravesarla. Se sirvió una copa de vino blanco y se sentó en la terraza, contemplando la ciudad. No pensaba en venganza, pensaba en estrategia. Si Sergio planeaba borrarla, tendría que hacerlo rápido, porque ella acababa de recordar lo poderosa que podía ser. Y ahora, con Elías en el tablero, todo podía cambiar. Al día siguiente, Isabela visitó una exposición sobre urbanismo regenerativo. Allí descubrió la idea de crear espacios de lujo funcionales, sostenibles y profundamente humanos. La idea no la soltó más. ¿Y si ese fuera su nuevo camino? ¿Y si creaba algo propio, con su firma, su visión, su estilo? No como respuesta a Sergio, sino como afirmación de sí misma. Comprendió que su nombre aún tenía valor en ciertos círculos, que su prestigio no dependía de un marido, que su futuro podía estar lleno de inversiones inteligentes y nuevas alianzas. Y ese descubrimiento fue el verdadero inicio de su regreso. Antes de volver a La Rioja, Isabela pidió una reunión privada con Elías. Hablaron durante horas. Él le mostró un proyecto que llevaba años desarrollando, un resort boutique de lujo en la costa norte. Quería que ella se uniera como socia, no por caridad, sino porque la admiraba profesionalmente. Isabela no dio una respuesta inmediata, pero dentro de sí, supo que ya había dicho que sí. Y en ese instante, como si el universo le confirmara que había hecho bien en levantarse del suelo, su móvil vibró con un mensaje de Sergio. ¿Cuándo vuelves? Te extraño. No supo si reír o gritar. Volvió a casa sin apuro. Entró a la finca con paso seguro, y en lugar de dirigirse a la suite, se fue directo al estudio. Colocó sobre el escritorio un pequeño portarretrato con una foto suya de joven, antes del matrimonio, cuando soñaba en grande y no tenía miedo. Lo hizo como recordatorio, porque ahora, más que nunca, esa mujer había regresado. El verdadero juego estaba por comenzar. ¿Y tú? Si descubrieras que están intentando borrarte de tu propia historia, ¿te marcharías en silencio o te reinventarías para volver más fuerte que nunca? El silencio se volvió cómplice de Isabela. Ya no era el enemigo incómodo que llenaba los vacíos de un matrimonio roto. Ahora era su herramienta. Se despertaba antes que Sergio, organizaba sus actividades con precisión quirúrgica y evitaba cualquier discusión. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no tenía necesidad de explicarse. Había aprendido que las batallas más efectivas no se libran con gritos, sino con movimientos que nadie ve venir. Y el suyo apenas estaba comenzando. El lujo ya no era su jaula, ahora sería su disfraz. Una mañana de septiembre, mientras Sergio asistía a una catá privada en la finca vecina, Isabela hizo su primera jugada. Contactó con un antiguo asesor financiero que trabajó años atrás con su padre. Lo citó en un café discreto del centro de Logroño. No se presentó como esposa traicionada ni como mujer despechada. Se presentó como lo que realmente era, una socia fundadora buscando proteger su patrimonio. El hombre, sorprendido por su determinación y claridad, aceptó ayudarla. La miró a los ojos y dijo: «Tu apellido puede no aparecer en los papeles, pero tu legado sí. Vamos a recuperarlo». Durante semanas, mantuvo la rutina perfecta. Desayunos compartidos,
apariciones públicas al lado de Sergio, sonrisas suaves en eventos sociales. Pero mientras tanto, en la sombra, comenzaba a estudiar estructuras societarias, lectura de balances y análisis de mercado. Por las noches, en vez de leer revistas de moda, devoraba libros sobre fusiones empresariales y administración de patrimonio. Por primera vez en mucho tiempo, su mente se encendía por algo que no era dolor. Era poder, poder real, no el prestado por un apellido ajeno. Elías se convirtió en una presencia constante, aunque discreta. No invadía, no presionaba, pero estaba. Cuando hablaban, no se trataba de consuelo, sino de construcción. Le enviaba artículos sobre arquitectura financiera, la conectaba con especialistas, incluso la ayudó a crear una empresa de fachada con sede en Andorra para que comenzara su juego silencioso de adquisiciones. Isabela le puso el nombre de su madre, Teresa Capital. Un tributo, un escudo, una declaración de intenciones. A través de Teresa Capital, Isabela hizo su primera inversión, una compra menor de acciones de la vinícola, adquirida discretamente a un grupo de inversores italianos que querían salir del proyecto desde hacía meses. Fue tan limpia la transacción que ni los socios mayores se dieron cuenta. A ojos de todos, seguía siendo la esposa elegante que decoraba los eventos. Pero ya tenía una pequeña parte de la empresa de vuelta. Era poco, sí, pero era suyo. Y lo hizo sin que nadie se lo regalara. Esa noche, celebró sola. No con champán ni caviar, sino con una copa del vino más antiguo de la finca, aquel que se embotelló el primer año que lanzaron al mercado. Se sirvió una medida exacta, lo llevó a la terraza y se permitió llorar en silencio. Lágrimas distintas a todas las anteriores. No eran de dolor, eran de reencuentro consigo misma, de respeto, de una certeza que la abrazaba como una vieja amiga. Estaba de regreso. Sergio no sospechaba nada. Seguía creyendo que tenía todo bajo control. Sus mensajes a Marina eran cada vez más imprudentes. Sus ausencias, más largas. Y su ego, más grande. Isabela lo observaba sin rencor, como quien ve a un actor repetir su papel sin saber que la obra ya cambió de guión. El poder, ese que él creía tener en exclusiva, se le estaba escapando entre los dedos. Y lo más irónico era que ella no necesitaba gritarlo. Solo debía seguir moviéndose. El círculo de Elías la llevó a nuevos espacios. Seminarios privados, cenas con diseñadores de proyectos de alta gama y reuniones con mujeres inversionistas que compartían una historia parecida, silenciadas, relegadas, pero jamás vencidas. Isabela aprendía en cada conversación. Y más importante aún, empezaba a formar su propia red. No solo quería recuperar lo que le pertenecía. Quería crear algo nuevo, completamente suyo, desde su nombre, su historia, su estilo. Durante una reunión en Madrid con un grupo de inversionistas jóvenes, uno de ellos le preguntó, ¿cómo se mantiene elegante incluso cuando habla de cifras? Ella sonrió con sutileza. Porque los números también tienen belleza. Solo hay que aprender a verlos como parte del arte. Y todos se rieron, pero nadie lo olvidó. Porque en ese mundo de cifras frías y egos gigantes, una mujer que domina el lenguaje del dinero con gracia es más peligrosa que cualquier hombre en traje gris. Isabela volvió a casa esa noche con una carpeta llena de ideas. No había dormido en 2 días, pero su mente estaba tan despierta como su mirada. Entró a la finca como si nada. Sergio la esperaba en el salón, copa en mano, con esa sonrisa desganada que antes la paralizaba. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? En el futuro, respondió ella, dejando su abrigo en el perchero. ¿El río? Sin entender. Y ella lo miró como quien ya no necesita permiso para soñar. Sabía que el camino recién comenzaba, que aún había piezas que colocar. Pero esa noche, al mirar el calendario, vio que se cumplía 1 año desde la última vez que tomó una decisión por sí misma. Y ahora, ya no necesitaba aprobación. Tenía su empresa, tenía sus acciones, tenía aliados. Y lo más importante, tenía un plan. Uno que Sergio ni siquiera imaginaba. Y eso era lo que la mantenía de pie, en tacones y en absoluta calma. Y como un eco lejano, volvió a escucharse a sí misma en el espejo. La promesa no había sido solo una frase. Era una declaración de guerra silenciosa. Y cada paso que daba era un movimiento hacia su victoria. La invitación llegó en una caja de terciopelo con bordes dorados. Dentro, una nota manuscrita por Sergio anunciaba un evento privado en la vinícola. Renovación simbólica de votos y anuncio empresarial, decía la caligrafía. A los ojos del mundo, una celebración. Para Isabela, una trampa envuelta en elegancia. No había sido consultada, ni siquiera informada con antelación.
Supo de la existencia de esa noche por un rumor que corrió entre los empleados del viñedo, y la confirmación le llegó envuelta en lujo, como solía ser todo con Sergio. Hermoso por fuera, envenenado por dentro. El vestido que eligió no fue nuevo. Era uno que había usado en París, años atrás, durante la inauguración de su primera campaña de exportación. Era elegante, sobrio, rojo profundo, como una copa de gran reserva. Lo hizo a propósito, no para recordar a Sergio quién había sido ella, sino para recordárselo a sí misma. Al entrar al salón principal de la finca, todos se giraron. Silencio, admiración, murmullos. Isabela caminó como si flotara, y al verla, Sergio frunció los labios, como si no esperara tanta presencia. «No sabía que vendrías», le dijo él, sirviéndose vino sin mirarla a los ojos. «Yo tampoco lo sabía. Hasta que recordé que este lugar también es mío», respondió ella con suavidad. Y se alejó con una copa en la mano, sin esperar respuesta. Sergio quedó congelado por un instante. Marina, desde el fondo del salón, los observaba con una expresión imposible de ocultar. Molestia, inseguridad y miedo. La decoración era absurda de tan ostentosa. Candelabros de cristal austríaco, músicos tocando violines en vivo, fuentes de chocolate blanco, e incluso una réplica del primer logo de la vinícola hecha con flores naturales. Isabela paseó entre los invitados con el dominio de quien se sabe observada, pero ya no se deja afectar. La sorpresa fue ver a Marina vestida con un modelo prácticamente idéntico al que ella había usado en una portada de revista años atrás. Un guiño cruel, una provocación estudiada. Pero Isabela no cayó en la trampa. «Parece que el pasado siempre vuelve, ¿no?», le dijo Marina, al encontrarse frente a frente. «Sí, aunque algunas copias salen defectuosas», replicó Isabela, dejando la copa en una bandeja y caminando sin mirar atrás. El golpe fue seco, elegante y devastador. Varios invitados lo presenciaron, y una ola de comentarios se esparció como perfume caro en habitación cerrada. Esa noche, la batalla no era de gritos ni declaraciones. Era de gestos, miradas, símbolos. Y ella la estaba ganando. Más tarde, Sergio subió al escenario. Con voz medida, empezó su discurso. Habló del crecimiento sostenido, de las nuevas alianzas estratégicas, de las inversiones de alto valor patrimonial, de la entrada a nuevos mercados de lujo. Todo sonaba perfecto, salvo por una omisión total: el nombre de Isabela. Ni una mención, ni como socia, ni como parte del equipo fundacional. Nada. El silencio fue más ensordecedor que cualquier aplauso. Ella lo notó. Todos lo notaron. Y la herida se abrió como una grieta profunda bajo la alfombra persa. Pero entonces, una figura apareció entre la multitud: Elías. Vestido con un traje gris oscuro, camisa blanca impecable y sin corbata, como siempre. Su presencia no fue anunciada, pero tampoco accidental. Isabela lo vio llegar y, por primera vez en la noche, sonrió. No por amor, sino porque sabía que su historia personal ya no estaba ligada exclusivamente a Sergio. Elías se acercó y le ofreció una copa. «¿Brindamos? Por lo que viene», respondió ella. Y las copas tintinearon en un rincón del salón, lejos de los focos, pero llenas de poder. Sergio los vio. La mandíbula se le tensó apenas. Marina se acercó a su oído. Isabela no escuchó lo que dijo, pero no le importó. En ese momento, supo que ya no necesitaba venganza inmediata. Estaba construyendo algo más duradero. Elías la tomó del brazo con naturalidad, y caminaron juntos por la galería de barricas antiguas, como dos socios discutiendo estrategias. En realidad, hablaban de arquitectura, de proyectos, de posibilidades, de futuro. El momento más revelador llegó justo antes del brindis oficial. Sergio, copa en mano, se dispuso a cerrar el evento. «Quiero dedicar este vino a quienes han apostado por esta empresa desde sus inicios. A los verdaderos visionarios». Y justo allí, su mirada tropezó con la de Isabela. Una pausa incómoda, un silencio brutal. «Y a quienes siguen creyendo en el potencial de nuestra tierra». Todos aplaudieron, menos ella, porque entendió que él ya sabía que estaba perdiendo el control. Y aún así, intentaba sostener la imagen. Después de brindis, mientras todos se dispersaban, Isabela caminó hasta la terraza trasera. Desde allí, se veía todo el viñedo iluminado por luces tenues. Pensó en los años que había dedicado a esa empresa, en el capital que aportó, en las ideas que impulsó, en las relaciones que gestionó. Sergio se le unió, copa en mano. «No sé por qué me miras así. Todo esto también es para ti». «Lo era», respondió ella, sin emoción.
hasta que decidiste que valía más borrarme que reconocerme. Y se alejó, con paso lento, pero firme. Ya en casa, frente al tocador, se quitó el vestido con un suspiro. No estaba triste, estaba despierta. Encendió su tablet y revisó los movimientos bursátiles de los últimos días. La compra indirecta de acciones seguía dando frutos. Su participación crecía y nadie lo veía venir. Cerró la pantalla, bebió un sorbo de agua con limón y se permitió sonreír. Porque esa noche, aunque no había hecho un escándalo, había ganado una batalla más. Isabela despertó con una sensación extraña. No era miedo ni ansiedad. Era algo parecido a la anticipación. Como cuando sabes que algo importante va a suceder, pero no sabes aún dónde ni cómo. Desde la noche del evento, Elías se había convertido en un pensamiento constante. No por el gesto galante, ni por la copa compartida, sino por lo que representaba. Una conexión real, limpia, sin intereses escondidos. Después de tantos años fingiendo que su mundo era perfecto, la sinceridad resultaba un lujo más escaso que cualquier botella de colección. Esa mañana revisó correos desde su despacho personal. Entre las notificaciones de movimientos bursátiles, apareció un mensaje de Elías. Corto, directo, elegante. Hay un proyecto en el norte que te puede interesar. Te paso detalles si quieres verlo en persona. Piénsalo. No lo firmaba con fórmulas vacías. Solo su nombre. Eso fue suficiente. Isabela respondió con 3 palabras. Dime cuándo y dónde. En ese instante, ya había decidido que ese encuentro sería distinto. No era una reunión cualquiera. Era una prueba. Una frontera. El día del encuentro, eligió un conjunto sobrio pero elegante. Pantalón crema de seda, blusa de lino blanco, gafas oscuras y un bolso de piel italiana. Al llegar, Elías ya la esperaba en la terraza del restaurante. Vista al mar, manteles blancos, copas brillando bajo el sol. Isabela lo observó un segundo desde lejos. No era un hombre que gritara su presencia, pero había algo en su postura que transmitía certeza. Esa misma certeza que ella había estado buscando durante años y no encontraba ni en los discursos de Sergio ni en las paredes de su mansión. Llegas puntual, dijo Elías, levantándose para saludarla. Me gusta llegar cuando me esperan, respondió ella, dejando el bolso con suavidad sobre la silla. Y así, como si fueran viejos cómplices, comenzaron a hablar. De negocios, claro, pero también de la vida, de decisiones que cambian destinos, de las veces que uno se calla por amor y luego se arrepiente en silencio. Y en medio de esa conversación, surgió un tema inesperado, un proyecto arquitectónico en la costa, pensado para convertirse en un referente de hospitalidad de lujo consciente, bajo su nombre. Elías le mostró planos, maquetas, proyecciones. Todo estaba pensado con un nivel de detalle que la dejó sin palabras. No era solo un resort, era una declaración de principios. Un espacio diseñado para reconectar con lo esencial sin renunciar a confort. Inversionistas ya estaban interesados. Lo que faltaba era alguien con presencia, con visión estética y reputación en el mundo de los negocios premium. Pensé en ti antes de terminar la primera línea, confesó él. Isabela se quedó en silencio, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía no como la esposa de, sino como la mujer capaz de crear, dirigir y dejar huella. El almuerzo se alargó sin que lo notaran. Cuando se dieron cuenta, el sol comenzaba a caer, tiñendo el mar de oro. Elías pagó sin preguntar, y caminaron juntos por un sendero de piedra hacia un mirador. Allí, sin presión, sin promesas, él se acercó lentamente y la besó. No fue un beso robado. Fue un acto lleno de pausa, respeto y energía contenida. Ella, por un instante, cerró los ojos y se dejó llevar. Pero después, con dulzura, se separó. No por miedo, sino porque aún no era el momento. Estoy en medio de una guerra, Elías. No quiero confundirte. No me confundas. Solo dime si tengo que esperar o rendirme. No me esperes. Camina conmigo, dijo ella. Y esa frase quedó flotando en el aire. De regreso a casa, Isabela no se sentía culpable. Se sentía viva. Encendió las luces del despacho, abrió sus carpetas de inversión y volvió al mundo de las cifras. Había recibido informes de su asesor. La participación accionaria de Teresa Capital seguía creciendo. Nadie dentro de la vinícola había detectado aún que una sociedad extranjera acumulaba silenciosamente influencia. Sonrió. Cada número era un ladrillo más en su nueva estructura de poder. Una que ya no dependía de Sergio ni de su apellido. Mientras tanto, Sergio comenzaba a mostrar señales de nerviosismo.
La bolsa de valores reflejaba movimientos inusuales en la compañía. Las acciones no estaban bajando, pero tampoco respondían como antes. Había llamadas que no lograba entender, informes internos que llegaban incompletos. Y Marina, cada vez más impaciente, exigía explicaciones. ¿No dijiste que todo estaba bajo control? Lo está, mintió él. Pero por primera vez, empezaba a dudarlo. Isabela notó esos detalles con precisión quirúrgica. Las sombras bajo los ojos de Sergio. Sus gestos más cortantes. Las noches en que se encerraba en su despacho más tiempo de lo habitual. Y en lugar de sentirse culpable, sintió alivio. Porque su plan avanzaba sin necesidad de estallar. No hacía falta un escándalo. Lo que ella construía era más sutil. Más letal. Como un perfume que penetra sin que se note, hasta que lo inunda todo. En paralelo, Elías no desapareció. Se mantuvo cerca, pero no como amante ansioso, sino como aliado inteligente. Le enviaba información útil. La conectaba con expertos en planificación patrimonial. Le hablaba de diseño, pero también de legado. Crear algo nuevo es más que ponerle un nombre, le dijo en una llamada. Es dejar algo que no puedan destruir. Y ella lo sabía. Por eso, cada paso que daba tenía un sentido más allá del orgullo. Era reconstrucción. Era renacimiento. El cambio era tan sutil que ni Sergio, con toda su arrogancia, lo notó. Seguía creyendo que Isabela era la esposa decorativa que se mantenía al margen. No sabía que cada palabra, cada silencio, cada salida a un evento cultural, era parte de una coreografía cuidadosamente ensayada. Y cuando finalmente entendiera la verdad, ya sería demasiado tarde. Porque Isabela no buscaba venganza inmediata. Buscaba justicia con elegancia. Esa noche, desde la terraza de su habitación, Isabela volvió a mirar el viñedo iluminado. Las parras dormían bajo la luna. Todo parecía en calma. Pero dentro de ella, el fuego no había dejado de arder desde aquella noche en que escuchó tras la puerta. Y ahora, ese fuego tenía forma. Tenía dirección. Y sí, también tenía nombre. Isabela ya no temblaba por dentro. Esa fase había quedado atrás. Ahora, cada movimiento suyo tenía el peso de la estrategia y la calma de quien ha aprendido a leer el tablero antes de mover una sola ficha. Había comprendido que no era suficiente sobrevivir. Debía reconstruir su lugar con más fuerza de la que jamás tuvo. Cada paso que daba, cada palabra que elegía, estaba pensada para abrir puertas nuevas sin cerrar las anteriores bruscamente. Su plan no dependía de enfrentamientos. Su victoria sería que nadie notara su ascenso hasta que ella ya estuviera en la cima. Mientras tanto, Sergio continuaba en su papel de dueño absoluto. Las reuniones semanales seguían llenas de egocentrismo, frases infladas sobre expansión internacional, planes de nuevos vinos premium y alianzas con marcas de alta gama. Pero lo que él no veía era que su control comenzaba a fisurarse. Los inversores extranjeros con los que contaba estaban recibiendo llamadas desde cuentas que, sin saberlo, pertenecían a Isabela, ocultas detrás de sociedades diseñadas con precisión quirúrgica. La red que tejía era fina, pero resistente. Invisible, pero imparable. Marina, cada vez más impaciente, exigía un lugar más visible. Ya no le bastaban las miradas cómplices ni las noches en hoteles 5 estrellas pagados con fondos de representación. Quería aparecer, ser reconocida, tener un título. Pero Sergio no se lo daba. Su inseguridad comenzaba a crecer como humedad en pared antigua. Lenta, silenciosa, destructiva. Isabela lo sabía, y no tenía prisa. Porque cuanto más Marina presionaba, más errores cometería. Y Sergio, con su ego inflado, no sabría cómo controlar a un amante con hambre de poder. Isabela, por su parte, se hacía presente en los lugares correctos. No en todos, solo en los que valían. Eventos de inversión de lujo, seminarios discretos sobre protección de patrimonio, encuentros exclusivos con firmas de arquitectura boutique. Su presencia generaba murmullos. Ella no era solo la esposa del dueño. Parece que está montando algo propio. Dicen que maneja fondos en Andorra. Isabela no confirmaba nada. Solo sonreía, escuchaba más de lo que hablaba y anotaba nombres clave. Su círculo crecía. Su influencia también. En una reunión con el equipo financiero de una empresa aliada, uno de los ejecutivos mencionó: alguien está moviendo acciones de la vinícola a través de una red internacional. Isabela levantó una ceja. ¿Y eso les preocupa? Solo si no sabemos quién está detrás. Ella se sirvió un poco de agua con gas y respondió con calma. Tal vez sea tiempo de que la empresa tenga accionistas con visión y menos ego. Y dejó la frase colgando, como quien lanza una bomba en una sala perfectamente decorada.
En casa, Sergio no sospechaba nada. Pensaba que Isabela estaba pasando por una fase. Incluso comentaba con Marina que pronto volvería a ser la de antes. Marina no lo creía, pero se callaba. Mientras tanto, Isabela dedicaba sus mañanas a revisar informes y sus tardes a consolidar alianzas. Había días que ni recordaba el nombre de las fragancias que solía usar, porque ahora, su perfume era el de la ambición tranquila y el poder disfrazado de elegancia. Había aprendido a no levantar sospechas, a dejar que los demás pensaran que aún estaba dormida. Uno de los momentos más reveladores ocurrió durante un almuerzo familiar, en el que Sergio intentó bromear sobre su ausencia en los asuntos importantes. A Isabela le gusta más decorar la mesa que leer balances, dijo. Ella sonrió, con la mirada fija en su copa de vino. Por eso prefiero sentarme con quienes saben lo que realmente cuesta servir un buen vino, y no solo beberlo. Todos rieron, pero Sergio sintió la punzada, porque algo en su tono era distinto. Frío, preciso, letal. Marina, al notar el cambio de clima, intentó recuperar el protagonismo. Habló de nuevas campañas de marketing, de influencers de lifestyle, de posibles alianzas con revistas de moda. Sergio la escuchaba, pero su mirada se perdía cada vez que Isabela hablaba. Algo en ella lo inquietaba. No podía explicarlo, pero lo sentía. Ya no era la mujer que él podía anticipar. Había vuelto a ser un misterio. Y los hombres como él odian no tener el control. Isabela lo sabía. Por eso jugaba con el silencio como quien afila un cuchillo. Esa noche, mientras revisaba sus documentos legales, encontró algo que le dio una ventaja más. En uno de los contratos antiguos de fundación de la empresa, firmado por ella y Sergio en sus inicios, había una cláusula que nunca fue anulada, un derecho preferencial de voto sobre ciertas decisiones patrimoniales. No era mucho, pero bien usado, podía detener cualquier movimiento clave de Sergio en el futuro. Tomó una foto del documento, lo archivó en la nube y cerró el archivo con una sonrisa apenas visible. En una llamada con Elías, compartió su avance. Estoy más cerca de lo que imaginaba. Y aún no hiciste ruido. Exacto. No necesito ruido. Solo precisión. Elías la escuchaba con admiración genuina. Ya no era solo una mujer herida, era una estratega. Si sigues así, no solo vas a recuperarlo todo. Vas a superarlo. No vine a recuperar nada, Elías. Vine a construir lo que él jamás soñó que yo era capaz de crear. Esa noche, al entrar en la habitación, Sergio dormía profundamente. Isabela lo miró durante unos segundos. No con nostalgia, no con rabia, con una neutralidad peligrosa, como quien observa un recuerdo al que ya no le duele volver. Se puso su bata, caminó hacia el vestidor y anotó en su cuaderno de piel italiana: cuando eres fría como el cristal, nadie ve venir el corte. Pero corta igual. Cerró el cuaderno y se permitió descansar, porque el día siguiente traería más. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, un nuevo informe llegó a su correo. Teresa Capital acababa de adquirir otra porción de acciones, esta vez, de un viejo socio de Sergio que nunca la soportó. Isabela no solo recuperaba el poder, lo rediseñaba a su medida. ¿Y tú? ¿Alguna vez fingiste estar bien solo para ejecutar tu venganza en silencio? ¿Hasta dónde llegarías para devolver la herida sin perder la elegancia? El clima cambió en La Rioja. Era una mañana gris, de esas que obligan a encender una lámpara antes de las 10. Isabela bajó sola al sótano de la casa principal, buscando una carpeta olvidada que contenía fotografías antiguas para un evento familiar. Pero lo que encontró fue otra cosa. Allí, cubierto por polvo y papeles sin revisar, había un baúl de madera con el escudo de su familia tallado en la tapa. Lo reconoció de inmediato. Era de su padre. La llave estaba dentro de un sobresellado con cera que llevaba años ignorado. Ese día, sin saber por qué, lo abrió. Y lo que halló le cambió el rostro por completo. Entre cartas amarillentas, planos de viñedos y documentos bancarios, apareció una escritura firmada a puño y letra por su padre, fechada una década atrás. En ella constaba una transferencia directa de capital hacia Sergio, bajo el concepto de aportación fundacional para proyecto conjunto. Isabela sintió cómo se le helaban los dedos. Aquello era mucho más que un documento financiero. Era la prueba de que su herencia personal fue el primer impulso real para levantar la vinícola. Y Sergio jamás lo había mencionado. Nunca lo agradeció. Ni una palabra. Se sentó sobre una vieja manta y leyó la escritura 2 veces. 3, 4. No había dudas. Su padre, sabiendo que ella confiaba ciegamente en su entonces esposo, había entregado una suma millonaria con el objetivo de asegurarle un lugar en la empresa. Lo llamaba el legado invisible de Isabela.
Era como si desde el pasado, ese hombre sabio supiera que algún día ella necesitaría recordar quién era en realidad. Su respiración se volvió pesada. El corazón golpeaba contra su pecho como si pidiera salir. No era rabia, era una claridad brutal. Guardó el documento con cuidado, lo escaneó, lo subió a 3 nubes distintas y lo imprimió en papel grueso. Ese pedazo de papel, viejo y manchado, ahora era su espada. Subió las escaleras con paso lento, pero mente acelerada. Su vida, su historia, nunca fueron un favor de Sergio. Ella no era un accesorio del éxito, era parte del cimiento, y él había ocultado eso con una frialdad que ahora rozaba lo imperdonable. Invertí en él sin saber que estaba comprando mi propia invisibilidad, pensó mientras sostenía el borde del marco de una puerta. Más tarde, en una llamada con Elías, compartió parte de la verdad. No necesito más pruebas. Las tengo todas. ¿Vas a usarlo ahora?, preguntó él. No, aún no, pero cuando lo haga, no va a quedar nada de su historia sin exponer. Elías no dijo nada más. Sabía que ese era el tipo de dolor que no necesita palabras, solo espacio y respeto. Durante la noche, Isabela volvió a leer el documento, ahora desde otra mirada, la de una mujer que ya no necesitaba que la validaran. Ahora entendía por qué Sergio había hecho tantos movimientos silenciosos para aislarla. Si esa escritura salía a la luz, su reputación como empresario hecho a sí mismo caería como castillo de cartas. No solo eso, legalmente, podía probar que parte del patrimonio le correspondía por derecho, no por matrimonio. Era mucho más profundo que una traición amorosa. Era una operación de borrado planificada. Al día siguiente, contrató un abogado especializado en derecho sucesorio y empresarial. Le pidió confidencialidad absoluta. No quería demandas. No aún. Solo un informe legal que respaldara su posición. El abogado, tras leer el documento, la miró en silencio por unos segundos. Esto cambia todo, señora Álvarez. Si lo desea, puede reclamar acciones, propiedades, incluso vetar decisiones internas. Isabela levantó la vista. Aún no. Estoy observando. Y cuando haga mi movimiento, no quiero que lo vean venir. El abogado asintió. No con miedo, con respeto. Sergio, completamente ajeno, seguía en su mundo de eventos, entrevistas y proyecciones de futuro. Hablaba de su nueva línea de vinos, de una alianza con un hotel 5 estrellas en Dubái, de inversiones millonarias. Isabela lo escuchaba desde la distancia, como quien observa una obra de teatro mediocre. Todo en él era superficie. Ya no tenía raíces. Y eso lo hacía vulnerable. Mientras él hablaba del futuro, ella dominaba el pasado. Y quien controla el origen, controla el relato. Marina notaba que algo había cambiado. Sentía que Isabela ya no reaccionaba. No discutía, no preguntaba. Solo estaba, presente. Eso la ponía nerviosa. La incertidumbre la hacía estallar por dentro. En un intento de recuperar el control, empezó a aparecer más en redes sociales, a soltar pequeñas filtraciones de su supuesta relación con Sergio. Pero nada ganaba tracción, porque el mundo, aunque lento, aún respetaba a Isabela. Y ella lo sabía. Esa semana, la prensa lanzó una nota en una revista financiera. Movimientos extraños en la cúpula de Vinícola Álvarez. Cambio de manos. Isabela no figuraba en el artículo, pero lo leyó con una sonrisa, porque el murmullo ya empezaba. El suelo bajo Sergio se aflojaba, y aún faltaban piezas clave. Se acercaba el momento, no de la confrontación, sino de la revelación. La verdad, cuando se entrega con pruebas, no necesita gritar. Esa noche, abrió una caja donde guardaba recuerdos de su padre. Entre las cosas, encontró una carta que nunca había leído. Estaba doblada con cuidado. Al abrirla, leyó: si alguna vez dudas de quién eres, mira atrás. No para quedarte allí, sino para recordar lo que te trajo hasta aquí. El nombre Álvarez brilla porque tú lo llevas, no al revés. Isabela cerró los ojos. El fuego dentro de ella ya no ardía con rabia. Ardía con propósito. El par de zapatos estaba en una caja forrada en terciopelo negro. Tacones italianos de diseño exclusivo, un modelo que Isabela había reservado hacía años para una ocasión que nunca llegó. Pero ahora, al abrir la caja, supo que el momento había llegado. No era un evento oficial, ni una cena de gala. Era algo más profundo, su retorno. Esa noche, caminaría como si el mundo volviera a verla por primera vez. No por el título de esposa, no por la etiqueta de socia, sino por lo que era en esencia, una mujer poderosa que supo reconstruirse entre ruinas con el aroma del lujo propio.
El evento era en Milán, una pasarela internacional organizada por una casa de moda de alta gama, donde se fusionaban diseño, arquitectura y marcas de inversión patrimonial. Isabel había sido invitada por una empresaria francesa que la admiraba desde hacía años. La cita no era solo una vitrina estética, era una red de alianzas encubiertas, donde se cocinaban acuerdos que no salían en la prensa pero movían millones en decisiones empresariales. Isabela no solo aceptó, se preparó como una reina silenciosa que vuelve a su trono sin necesidad de anunciar su regreso. El vestido que eligió fue una creación de línea sobria, sin estridencias. Corte perfecto, tela que deslizaba como agua y caía sobre su figura con naturalidad exquisita. El maquillaje era apenas un susurro, dejando que su mirada, más firme que nunca, hablara por ella. Al entrar al recinto, los fotógrafos giraron de inmediato. Algunos no sabían quién era, pero sentían que debían mirarla. Otros, los que recordaban sus días como anfitriona de las catas más exclusivas de La Rioja, susurraban: «Es ella, Isabela Álvarez». Y bastó eso para que la noticia comenzara a circular como vino derramado en mantel blanco. Marina, desde su móvil en La Rioja, vio las imágenes en tiempo real. No había titulares, solo fotos, pero en cada una, Isabela aparecía radiante, segura, intocable. Esa noche, por primera vez en semanas, Marina no pudo dormir, porque entendió que la batalla que creía ganada aún no había comenzado. Sergio, por su parte, reaccionó con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Intentó llamarla. Ella no respondió. Solo le envió un mensaje de 3 palabras: «Todo va bien». Fría, calculada, inquietante. En el evento, Isabela se cruzó con diseñadores, empresarios del sector inmobiliario de lujo, agentes de inversiones sostenibles y banqueros que ya sabían quién era, aunque nunca la habían conocido directamente. No necesitaba hablar mucho. Su presencia hablaba por sí sola. Pero quien sí la hizo hablar fue Elías. Llegó una hora después del inicio, con su estilo habitual, traje gris claro sin corbata, mirada serena, y esa capacidad de caminar como si todo a su alrededor fuera parte de un plano que él ya había imaginado. Se encontraron frente a una obra de arte contemporáneo, una instalación suspendida con luces de neón y texturas metálicas. «Esa pieza no dice nada», comentó ella, sin mirarlo. «Como algunos matrimonios», añadió él, sin dudar. Ella sonrió, por primera vez en la noche. Elías la miró de frente. «Nunca dudé de que volverías, pero no sabía que ibas a hacerlo así». «Ni yo. Supongo que los mejores regresos no se planean». Y en esa frase se dijeron más que en 100 llamadas. Durante el cóctel posterior, Elías la llevó a una terraza con vista al Duomo iluminado. Allí, en silencio, compartieron una copa de prosecco. No había promesas ni presiones. Solo presencia. Solo complicidad. «Tienes un ejército de aliados que ni tú misma ves», le dijo él, sin rodeos. «Y un enemigo que aún cree que me tiene dormida», respondió ella. «¿Te imaginas lo que podrías hacer si dejaras de dudar de ti?». Ella lo miró, con ese fuego controlado que ya era su nueva marca personal. «Ya no dudo, solo estoy calibrando el momento exacto». Esa noche, antes de volver al hotel, caminaron juntos por la Galería Vittorio Emanuele. Él la tomó de la mano, sin pedir permiso. Ella no la soltó. No era romanticismo, era afirmación, era símbolo. Los fotógrafos los vieron. Las imágenes salieron en las redes. Y Sergio las recibió minutos después, mientras se preparaba para una entrevista en una radio local. El impacto fue inmediato. «¿Quién es ese hombre?», preguntó el conductor al aire. Sergio tragó saliva. «Solo un viejo amigo de mi esposa». Pero su rostro lo decía todo. Al regresar a casa, Isabela se detuvo un instante en el hall. Todo estaba igual, pero ella no. Subió al despacho con una sonrisa, encendió su laptop y revisó los últimos informes de Teresa Capital. La participación había aumentado otro 3%. Un nuevo socio se había retirado, y su sociedad lo absorbió sin levantar sospechas. Ya estaba cerca del 30%. El control era cuestión de tiempo. Cada día, cada paso, cada inversión era parte del plan. Un plan que ni Sergio ni Marina podían frenar, porque ya estaba en marcha desde el corazón mismo de la estructura. Al día siguiente, caminó por el viñedo con paso firme. No como la mujer que sufría en silencio, sino como la verdadera heredera del legado que ayudó a construir. Los empleados la saludaban con respeto. Algunos bajaban la mirada, otros sonreían. Ella devolvía cada gesto con la serenidad de quien conoce su lugar, de quien ha dejado de pedirlo, de quien ahora camina sobre tierra que le pertenece sin necesidad de permiso. En la cima de una colina,
donde se encontraba la vieja casona del primer enólogo de la familia. Isabela se detuvo. El viento movía su cabello suavemente. Sacó su móvil, marcó un número y dijo con voz tranquila: «Sí, podemos avanzar con la auditoría». Del otro lado, su abogado respondió: «¿Estás segura? Estoy lista». Y colgó. No hubo dramatismo. Solo una mujer que ya sabía lo que valía. Marina ya no podía dormir. Cada noche, su mente la arrastraba hacia un mismo punto: Isabela. Esa figura que debía estar acabada, resignada, ausente, ahora ocupaba titulares, espacios, miradas. Marina la veía reaparecer en eventos internacionales, compartiendo escena con empresarios de alto nivel, inversionistas, diseñadores, y algo dentro de ellas se quebraba. Lo que Sergio había prometido, una vida pública, poder, reconocimiento, se evaporaba mientras Isabela, silenciosamente, recuperaba su lugar, sin perder ni una gota de glamour. La amante sentía que el tiempo se agotaba. Ya no le bastaban los regalos, los hoteles, las cenas a escondidas. Quería el apellido, la silla en la junta, la voz en las decisiones. Y Sergio, cada vez más distraído, ya no respondía como antes. Se ausentaba, evitaba llamadas, reprogramaba encuentros. Algo estaba cambiando, algo que Marina no podía controlar, pero lo intuía, y eso la llenaba de furia. Porque si algo no soportaba era haber sido usada, y luego descartada como un error incómodo. «Tienes que definirme», le dijo una noche, con tono frío, mirándolo desde el otro lado de la mesa de su apartamento en Madrid. Sergio apenas levantó la vista de su móvil. «No es el momento. Hay movimientos delicados en la empresa». «¿Movimientos que tienen nombre de mujer?», disparó ella. Él la observó por un instante, serio, tenso. No respondió. Ese silencio fue la confirmación que Marina necesitaba para caer en desesperación. Y una mujer desesperada, en un mundo de poder, puede convertirse en una bomba sin aviso. 2 días después, irrumpió sin previo aviso en la oficina central de la vinícola. No pidió permiso, no sonrió, no saludó a nadie. Entró con un vestido ajustado, gafas negras y los labios rojos como una declaración de guerra. Todos la miraban sin atreverse a intervenir. Se dirigió directamente al despacho de Sergio y abrió la puerta sin golpear. «O me das mi lugar, o yo misma lo tomaré». La tensión en el aire podía cortarse con una copa de cristal. Sergio cerró la laptop con lentitud. «¿Has perdido la cabeza?» «No, la he recuperado. Y me niego a seguir fingiendo que soy un secreto útil. Me prometiste el mundo. No me dejaré reemplazar». El escándalo fue inevitable. Aunque la discusión fue a puerta cerrada, los gritos se escuchaban desde el pasillo. Marina rompió cosas. Lloró, amenazó, exigió. Sergio, por primera vez, no supo cómo manejar la situación. Había perdido el control. Ya no era el hombre frío y calculador. Era un niño atrapado entre una amante que se desmoronaba y una esposa que ascendía sin anunciarlo. El equilibrio que creía manejar se convertía en un teatro sin guión. Isabela, enterada del caos por una discreta asistente que aún le era leal, no reaccionó con escándalo. Solo se sirvió una copa de vino en su estudio y volvió a sus documentos. «Ya no hace falta acelerar nada», dijo en voz baja. «Ellos mismos están cayendo». Desde su portátil, revisó los últimos movimientos de Teresa Capital. Las acciones seguían fluyendo. Cada semana, un nuevo socio salía. Y su nombre, aunque oculto tras capas legales, era el que verdaderamente dirigía el timón desde las sombras. Elías la llamó esa noche. «¿Ya viste lo que ocurrió en la oficina?» «Sí». «¿Te preocupa?» «Solo por ti. No deberías. El caos ajeno no puede afectarte cuando tú tienes paz estructurada». Elías sonrió al otro lado del teléfono. «Eres implacable, Isabela». «No, solo soy alguien que ya no tiene miedo de ser lo que es». Sergio intentó minimizar el incidente. Dijo a sus socios que Marina había tenido una crisis emocional y que tomaría unos días de descanso. Pero los rumores volaban. Algunos empleados hablaban de renuncias, otros de filtraciones. La tensión interna crecía. Y en medio de ese torbellino, Isabela pidió, con tono neutral, una copia de los últimos estados financieros. Nadie supo si podía hacerlo. Pero nadie se atrevió a negárselo. Porque ya no era la esposa decorativa. Era una presencia inevitable. Durante una reunión en la que ella no figuraba en la agenda, se presentó sin previo aviso. Llevaba un traje de lino crudo, el cabello recogido, gafas de lectura y una carpeta de cuero. No pidió permiso para sentarse. Lo hizo, y cuando Sergio intentó hablar, ella lo interrumpió con una sonrisa suave.
No te preocupes. Solo vine a escuchar. A veces, el silencio sirve más que las palabras. El impacto fue inmediato. Los presentes supieron que algo se movía debajo del suelo. Después de la reunión, caminó sola por los jardines de la finca. El viento era fresco. El cielo, claro. Cada paso que daba era firme, medido. Los empleados la saludaban con respeto. Algunos, con discreta admiración. Marina ya no aparecía. Sergio evitaba el contacto visual. E Isabela era una reina sin corona, pero con trono. Un trono que construía sin barrotes, sin ruido, sin permiso. Esa noche, Elías le envió una propuesta formal para convertirse en socia de su nuevo resort en la costa. El documento venía acompañado por una frase escrita a mano. Esto no es una escapatoria. Es una invitación a tu nuevo imperio. Isabela lo leyó 2 veces, respiró hondo y escribió una sola palabra como respuesta. Aceptado. Luego, apagó la luz y se recostó. No había necesidad de seguir planificando esa noche. El tablero ya estaba girando a su favor. Y al otro lado del mundo, en las redes sociales de una revista de negocios de élite, se publicó una imagen inesperada. Isabela Álvarez, rodeada de inversionistas europeos, en una cena privada de estrategia patrimonial. El título era claro: la silenciosa nueva figura del poder femenino en el mundo del vino. Sergio vio la imagen desde su celular y, por primera vez, sintió que la había perdido. No como esposa, como rival. La noticia llegó como un susurro y se convirtió en eco dentro de las paredes de la vinícola. Isabela asistiría a la reunión de accionistas. No como esposa, no como invitada, como dueña. Nadie entendía bien cómo, pero todos sabían que algo importante estaba por suceder. Sergio intentó minimizarlo, como hace un rey cuando escucha pasos detrás del trono. Pero su silencio forzado lo traicionaba. Marina ya no estaba. Había desaparecido tras el escándalo, y la tensión en los pasillos era tan espesa como el vino tinto sin filtrar. Isabela entró al salón con la elegancia que siempre tuvo, pero ahora sin culpa. Llevaba un conjunto blanco de lino y oro pálido, sin joyas, solo una pluma dorada en el cabello recogido. Cada paso suyo era una firma invisible. Todos los presentes se levantaron, no por protocolo, sino por instinto. Sergio estaba en la cabecera de la mesa, pero por primera vez no era el centro de atención. Ella se sentó frente a él, cruzó las piernas con calma y desplegó unos documentos con el logo de Teresa Capital en la portada. Cuando uno de los accionistas preguntó por el motivo de su presencia, Isabela habló con voz serena, sin titubeos. Explicó que, en los últimos meses, había adquirido una participación accionaria mayoritaria a través de una red de inversiones silenciosas. Mostró cada papel, cada firma, cada transferencia. No hubo espacio para dudas. Sergio abrió la boca, pero no dijo nada, porque la verdad se imponía con la contundencia de los hechos fríos, legales, indiscutibles. Estoy aquí como socia, y como fundadora invisible de este proyecto, dijo sin levantar la voz. Durante años trabajé desde las sombras y me intentaron borrar. Pero el patrimonio no se borra cuando tiene raíces. Y las raíces, soy yo. Hubo silencio. Luego, un aplauso leve. Después otro. Y finalmente, todos de pie. Sergio no se movió. Apenas tragó saliva, sabiendo que había perdido. Isabela pidió entonces una auditoría completa de los movimientos internos de la empresa. Nadie se atrevió a negarse. Su poder ya no era simbólico. Era estructural, legal, real. Algunos en la sala evitaban su mirada. Otros la sostenían con admiración. Sergio se inclinó hacia ella y susurró: esto no era necesario. Podríamos haberlo arreglado en privado. Eso lo pensaste cuando aún creías que era una sombra. Pero ya no lo soy. Ahora soy luz. Y tú, ya no puedes ocultarme. Después de la reunión, caminó por la galería antigua que conectaba la sala de juntas con los jardines. Sus tacones resonaban en el mármol como campanas de iglesia. Algunos empleados la saludaban con una mezcla de nerviosismo y respeto. Ella respondía con una sonrisa ligera. Esa sonrisa que no busca aprobación, sino que nace del reconocimiento propio. El sol iluminaba las hojas de las vides. Y por primera vez en años, Isabela se sentía en casa consigo misma. Esa misma tarde, en los medios especializados, comenzó a circular una noticia. Isabela Álvarez se convierte en la nueva voz decisiva en Vinícola Álvarez. La historia que todos creían conocer tenía otra versión. Sergio se encerró en su despacho. Apagó el teléfono. Y por primera vez, sintió miedo. No del escándalo, del olvido. Porque mientras él desaparecía del relato,
Isabela tomaba el lugar que siempre había sido suyo. Horas después, en su estudio, Isabela colocó el documento original de la herencia de su padre en un marco de cristal. Lo puso sobre la repisa, al lado de una foto de ambos entre los viñedos, tomada años atrás. Era su forma de agradecer y de cerrar un ciclo. Esa herencia no solo había sido dinero. Fue la prueba de que nunca estuvo sola, que su fuerza venía de más atrás, de una historia que ahora ella podía continuar con su nombre propio. Y esa noche, mientras Elías leía la noticia desde su departamento frente al mar, le envió un mensaje que decía: «Te dije que eras más fuerte de lo que creías». Ella respondió con una sola palabra: «Siempre». Y el juego cambió para siempre. ¿Y tú? ¿Tendrías el coraje de reconstruirte frente a todos los que te subestimaron? ¿Callarías o volverías con más fuerza para recuperar lo que es tuyo, sin pedir permiso? La gala anual de la Vinícola Álvarez siempre había sido el evento más esperado por la élite europea. Este año, la expectativa era mayor. Se presentaría la nueva línea de vinos de autor, se firmaría un acuerdo con un fondo de inversión suizo y asistirían medios de prestigio, como Forbes, Decanter y Luxury Spain. El salón estaba decorado como un palacio. Cortinas de terciopelo rojo, candelabros antiguos y una pasarela de mármol bordeada por uvas negras frescas. Todo brillaba, pero ninguno de los presentes imaginaba que esa noche el verdadero espectáculo no sería el vino, sino la verdad. Sergio subió al escenario con su habitual seguridad. Traje a medida, sonrisa medida, palabras medidas. Comenzó agradeciendo a los accionistas, a los viticultores, a los distribuidores. Habló del compromiso familiar detrás de cada botella, del esfuerzo de años, del camino recorrido con sacrificio. Su discurso era impecable, hasta que, al mencionar su nombre como fundador único del proyecto, una figura se levantó del público. Isabela, con paso sereno, mirada fija y un sobre en la mano, subió al escenario. El murmullo en la sala fue inmediato. «Lamento interrumpir», dijo con voz clara, «pero esta historia tiene una versión incompleta». Sergio palideció. «Isabela, no te preocupes. Solo voy a compartir los hechos». Elías, desde el fondo del salón, la observaba en silencio. Sabía que había llegado el momento que Isabela llevaba meses preparando. Y que nada sería igual después de esa noche. Isabela desplegó una copia ampliada del documento firmado por su padre, la escritura de la aportación fundacional que convirtió el sueño de Sergio en una empresa real. Mostró las transferencias bancarias, las fechas, las firmas. Durante años, me mantuve en silencio. Asumí que el amor justificaba todo. Pero hoy entiendo que hay silencios que se pagan con identidad. Esta empresa nació de una herencia. Mi herencia. Los periodistas comenzaron a tomar fotos. Los socios se miraban entre ellos. Sergio no decía una palabra. Se me negó un lugar. Se me llamó figura decorativa. Se me empujó al margen con elegancia hipócrita. Pero hoy, ese margen se convierte en centro. No por capricho, sino por justicia. Abrió el sobre y entregó a cada socio una copia del acuerdo firmado años atrás donde ella figuraba como cofundadora. Mi nombre estaba en el origen. Y hoy vuelve al futuro. No hubo gritos. No hubo drama. Solo la verdad. La más peligrosa de todas, la verdad con pruebas. Sergio intentó responder. Tomó el micrófono, pero su voz salió rota. «Esto no es lo que parece». «Lo que parece», dijo Isabela, mirándolo de frente, «es exactamente lo que es». Y con una inclinación sutil de cabeza, abandonó el escenario. Aplausos comenzaron a escucharse en los rincones. Primero tímidos, luego seguros, luego unánimes. Sergio quedó solo, bajo las luces, sin palabras, sin aliados, sin historia que lo salvara. En los pasillos del recinto, los periodistas rodearon a Isabela. Ella no huyó. Respondió con cortesía, pero sin revelar demasiado. Solo dijo: «El lujo verdadero no está en lo que se posee, sino en lo que se defiende con dignidad». Y se retiró en un auto negro, silencioso, donde Elías la esperaba. «¿Estás bien?» «Estoy viva. Y completa», respondió ella, mirando por la ventana con los ojos húmedos, pero firmes. Esa noche, las redes explotaron. Las portadas se actualizaron. Los titulares fueron claros. Isabela Álvarez recupera su trono y destruye el relato de su exmarido en directo. Sergio canceló todas sus apariciones públicas. Su equipo de prensa se disolvió. Marina seguía desaparecida. La vinícola, ahora bajo auditoría, comenzaba a mostrar grietas que solo Isabela sabía cómo reconstruir. Pero ya no era por él, ni por venganza. Era por ella.
porque lo que había empezado como traición, ahora era renacimiento. Isabela se instaló por unos días en la finca del norte, lejos de todo. Caminaba descalza por los jardines. Leía al sol. Respondía solo los mensajes que valían la pena. Las flores comenzaban a florecer de nuevo. El silencio volvía a ser su aliado. No como antes, para ocultarse, sino para prepararse, porque aún quedaban cosas por decidir. Y ella ya no era una figura decorativa. Era una figura central, y no pensaba ceder ese lugar nunca más. La invitación llegó en un sobre blanco con detalles en oro, cena de cierre anual de la vinícola Álvarez. Era tradición, pero ese año, todos sabían que no sería una cena más. El escándalo del evento anterior seguía vivo en los medios. Sergio había desaparecido del radar, y las acciones de la empresa fluctuaban como una vela al viento. Isabela, en cambio, aparecía cada vez más en entrevistas estratégicas. Nunca llorando, siempre construyendo, con un discurso sereno, centrado en patrimonio, futuro y liderazgo femenino. Su figura ya no era un eco, era un faro. El evento se celebró en un antiguo monasterio convertido en bodega de alta gama. Candelabros de cristal, música de cuerdas, vinos de edición limitada y una lista de invitados reducida. Isabela llegó puntual, vestida con un diseño minimalista negro, cabello recogido, labios en tono vino. Caminó por el salón como si cada paso sellara una etapa. Sergio ya estaba allí, pálido, con una copa en la mano que no dejaba de girar. Intentó sonreír al verla, pero ella no se detuvo. Ni una palabra, ni una mirada, solo presencia. Durante la cena, los comentarios fueron breves, contenidos. Nadie se atrevía a hablar del divorcio, pero todos lo sentían en el aire. En un momento, Sergio se acercó con tono forzado. No deberíamos terminar así. Isabela levantó la vista con una calma devastadora. Así como, con la verdad sobre la mesa y yo de pie sobre mis propios pies. Él tragó saliva. Iba a responder, pero ella ya había regresado a su lugar. Rodeada de aliados, de respeto, de futuro. Al finalizar la velada, se entregaron reconocimientos simbólicos a quienes habían transformado la empresa. Uno de ellos fue para Isabela. Nadie se sorprendió. Subió al escenario, aceptó con elegancia y dijo: dedico este reconocimiento a todas las mujeres que han sido silenciadas con una sonrisa, y a las que, como yo, entendieron que el silencio es una pausa, no un final. Aplausos sinceros llenaron el salón. Sergio bajó la mirada. Era el único que no aplaudía, porque ya no entendía el guión. Ella ya no era su creación, era una fuerza propia. Al salir del salón, el equipo legal de Isabela entregó discretamente a Sergio el sobre con la documentación del divorcio. No hubo discusiones, solo un gesto de cabeza. Él lo tomó, lo guardó en su chaqueta sin leerlo. Sabía lo que decía, sabía lo que significaba. El fin no del matrimonio, sino del dominio. Isabela se detuvo en la puerta principal. Sacó el anillo que llevaba en la mano izquierda, lo colocó sobre una bandeja de plata cerca de la entrada, y salió. La imagen fue tan simbólica que uno de los fotógrafos, sin querer, la capturó. Al día siguiente, era portada. Las redes se llenaron de titulares. El divorcio más elegante de España. Isabela no firma papeles, firma destinos. Adiós con clase. Así se despide una reina de un imperio que ella misma fundó. Sergio, enfrentado a una opinión pública que ya no lo defendía, se encerró en su finca secundaria. Perdió contratos, perdió socios, pero sobre todo, perdió el derecho a contar la historia como él quería. Porque ahora, la historia tenía una autora legítima. Y el mundo lo sabía. Elías, al enterarse de la firma del divorcio, no dijo mucho. Solo mandó una botella del primer vino que compartieron en aquella terraza de Barcelona, con una nota sencilla: ahora sí, empieza lo tuyo. Isabela sonrió al recibirla. No por él, por ella, por haber llegado hasta ahí sin perderse, sin ceder, y sin convertir su dolor en venganza sucia. Había elegido un camino más alto, más complejo, pero también más firme. Aquel fin de semana, se tomó 2 días sin agenda. Visitó el mar, caminó sola por las dunas, leyó poesía francesa y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin sobresaltos. No pensaba lo que había perdido. Pensaba en lo que había recuperado: su tiempo, su nombre, su paz. Sabía que lo más duro había pasado, pero también que lo mejor aún estaba por venir. Porque ahora, ya no le debía nada a nadie. Ni explicaciones, ni disculpas, ni renuncias. Y cuando volvió a casa, ya no entró a la finca como esposa.
ni como accionista. Entró como la nueva presidenta. Porque sí, mientras todos hablaban del divorcio, ella ya había movido sus piezas finales. Era oficialmente la nueva cara de la empresa. No por herencia, por mérito, por estrategia, por derecho. Y esa noche, al ver su reflejo en el ventanal del despacho, solo pensó, lo perdí todo, para volver a mí. El auto era un modelo nuevo de alta gama, recién lanzado en Europa, de esos que no hacen ruido al arrancar, pero rugen cuando pisan el futuro. Isabela se acomodó en el asiento de cuero blanco, cruzó las piernas con elegancia y miró por la ventana por última vez. La finca quedaba atrás, entre las colinas bañadas de sol y viñedos dorados. No sentía nostalgia, solo claridad. Había amado, había creído, había sido traicionada. Pero ahora, por fin, se elegía a sí misma. Elías cerró la puerta del lado del conductor y la miró antes de arrancar. No dijo nada. No hacía falta. Él no era su salvador. Era su compañero en una nueva historia que ella misma había comenzado a escribir. Juntos, pero no por necesidad, sino por elección. Había una diferencia inmensa. ¿Lista?, preguntó él con una sonrisa suave. Isabela respiró hondo. Nací lista. Solo me habían hecho dudar. Y el motor arrancó, dejando atrás el pasado como una sombra que ya no alcanzaba. La ruta hacia el norte estaba vacía. Solo el cielo, las curvas del paisaje y el murmullo de la libertad. En su bolso, Isabela llevaba una llave pequeña con una placa grabada. Resort Teresa, Dirección General, y Álvarez. Su primer proyecto propio. No una revancha, un renacimiento. Las inversiones ya estaban cerradas. La arquitectura, diseñada junto a Elías. La apertura sería en primavera. Un lugar exclusivo, rodeado de viñas y silencio, pensado para mujeres que necesitaban volver a sí mismas. Cuando llegaron al terreno, las obras estaban casi finalizadas. El portón se abrió automáticamente, revelando una estructura elegante, de líneas puras y diseño contemporáneo. Isabela bajó del auto sin apuro. Caminó descalza sobre la piedra cálida de la entrada, como si reconociera el suelo. Todo allí tenía su sello, desde los materiales elegidos hasta los jardines verticales. Era suyo, sin permiso, sin herencia, sin esconderse tras un apellido. Por fin, solo suyo. Entraron en la suite principal. Una vista panorámica al valle, una biblioteca con primeras ediciones de literatura femenina, una cava privada. Elías se quedó en la puerta, dándole espacio. Isabela se acercó al ventanal, apoyó una mano en el vidrio y cerró los ojos. No pensaba en Sergio, ni en Marina, ni en los años perdidos. Pensaba en la mujer que fue y en la que había logrado ser. Fuerte, elegante, intacta. No pese al dolor, sino gracias a él. La prensa internacional comenzó a hablar del proyecto como un nuevo concepto de retiro de lujo para líderes femeninas. El nombre de Isabela resonaba no como exesposa, sino como empresaria. Influencers de moda, ejecutivas de grandes corporaciones y celebridades reservaban estadías sin que el resort estuviera abierto aún. Ella no corría, no competía, solo crecía, porque el verdadero lujo no era el oro, sino la libertad sin culpa. Y ella ya no le debía nada a nadie. Durante la ceremonia de inauguración, Isabela no dio un discurso largo. Solo una frase. La mujer que fue murió en silencio, pero la que renació no volverá a callar. Los aplausos fueron breves, pero firmes. Elías la observaba desde la primera fila, no como protagonista, como testigo, y ella brillaba con una luz propia que ya nadie podía apagar. Esa noche, en la terraza del resort, Isabela miró el cielo estrellado, una copa de vino en la mano y un vestido de seda que bailaba con el viento. No había cámaras, no había drama, solo ella, completa, despierta, ligera. Gracias, papá, susurró. Y en ese agradecimiento, selló todo. No como un cierre, sino como un comienzo, el primero verdadero. Al amanecer, antes de que llegaran los primeros huéspedes, caminó por el jardín descalza. Las plantas recién sembradas, el aroma de la lavanda, el silencio sin juicio. Todo era perfecto, no porque fuera fácil, sino porque era auténtico. Y mientras el sol se alzaba, Isabela supo que ya no necesitaba ser validada. Lo había logrado, con dolor, con inteligencia, con clase. Y esa era la mujer que había nacido del dolor. ¿Pensabas que ya lo habías visto todo? Entonces espera a conocer la historia de una mujer que fue humillada en público por su propio esposo. Y que, sin levantar la voz, lo dejó sin palabras frente a todos. Ella no discutió,
No reaccionó como él esperaba. Solo se levantó y cambió su destino para siempre. Te dejo este vídeo en pantalla para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Me arrepiento de haberme casado contigo. Porque lo que ella hizo después vale cada segundo. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.